pocas casas. Eso era por entonces Puerto de Cabras, la aldea costera del municipio de Tetir. Hoy, con otro nombre, otro aspecto y su propia municipalidad, Puerto del Rosario es la capital de Fuerteventura, y aunque la modernidad maquilla sus calles y paseos, sigue siendo una pequeña ciudad de arena y sal. Las fotografías abren puertas al pasado, pero también permiten echar un vistazo al futuro. El pasado de Puerto del Rosario está aquí, y en su momento fue un pequeño embarcadero. Este ya aparecía recogido en la cartografía del siglo XV, con el nombre de Puerto de Cabras, tal como evidencia en un mapa del veneciano Giacomo Giroldi, fechado en 1496. El nombre original de este lugar parece referirse al hecho de que los pastores de las inmediaciones llevaban hasta allí a sus rebaños a abrevar. Los orígenes de las poblaciones son entre cruces de camino, normalmente, y demás. En una isla, el cruce de camino se da entre una navegación marítima, una ruta marítima, y las rutas que bifurcan hacia el interior, hacia los pueblos que efectivamente tienen importancia. Castilla del Ángel, Tetir, La Oliva, son los más próximos. Y caminos desde esos puntos van a confluir en Puerto de Cabras. ¿Pero por qué venía la gente a Puerto de Cabras? Había agua, había leña, había carne. Las cabras que habían por aquí eran carne. Y además de esto, pues era un sitio cómodo para embarcar, resguardado de todos los componentes menos del viento del sureste. La curva que baja por junto al mercado, ¿no? Era el camino que venía de Casilla, ¿vale? Llegaba hasta el embarcadero. Desde ese punto de vista se vería el muelle, el espigón, que hicieron ya a finales del 19, y el fondeadero frente al charco. Obviamente dicho, el charco era el carenero y frente al charco el fondeadero. Antes de la obtención de la municipalidad, Puerto de Cabras era un pago de poco más de un centenar de vecinos de diversa procedencia, dedicados fundamentalmente al negocio de la exportación de barrilla y posteriormente de cochinilla y cereales. Esto era el embarcadero de Tetir, dependía del entonces municipio y parroquia de Tetir. Lo primero que hacen los habitantes que se concitan en Puerto del Rosario, fundamentalmente comerciantes y representantes de casas comerciales de otras islas, fundamentalmente de Gran Canaria y del norte de Tenerife, Puerto de la Cruz, Orotava. Y lo primero que intentan ellos es lograr una independencia político-administrativa. Han de pasar primero por la creación de una parroquia. En aquel entonces era imposible, la población no llegaba a 200 habitantes. Pero sí que logran una licencia del obispado en 1812 para hacer una ermitilla como a 50 metros de aquí en la calle Gobernador García Hernández, que entonces era calle de la Marina. Se prolongaba en el camino de La Oliva. Ese fue uno de los primeros logros que ellos impulsaron de cara a conseguir la independencia político-administrativa, que la logran en 1834 como municipio independiente. Toda la correspondencia llegaba a la estafeta principal de Puerto de Cabras y se distribuía a caballo, con peatones, los carteros rurales que había antes, hasta los distintos municipios. Esos son elementos que le dieron una capitalidad de hecho. A mediados del siglo XIX, el aumento de la población y de la actividad comercial en la zona hace que las distintas instituciones de la administración y el gobierno se vayan trasladando hasta allí, y finalmente, en 1860, Puerto de Cabras se considera capital de Fuerteventura, sustituyendo a Betancuria. El siguiente paso ya es de índole económica rotunda, que teníamos entidad suficiente como para construirnos un muelle. La ley de puertos de 1880 los ampara. Podemos crear un espigón donde practicar las embarcaciones y la exportación e importación. Y lo logran. Lo inauguran en 1894. Gracias al empeño del propio ayuntamiento, pero sobre todo de una iniciativa empujada por el entonces Ramón Fernández Castañeira, estuvo como alcalde en el último cuarto del siglo XIX. El municipio, independiente de Tetir, había quedado constituido en noviembre de 1834,
formando su primer ayuntamiento el 1 de febrero de 1835, con Lázaro Rugama Nieves como alcalde. Sin embargo, las disputas con Tetir acerca de cuál debía ser su jurisdicción territorial no finalizaron formalmente hasta 1925. El pleito con Tetir lo venden como un asalto del liberalismo de Puerto Cabras sobre Tetir. Yo te lo miro más desde la vertiente político, sí, pero político-administrativa. Puerto Cabras necesitaba esos recursos, aumentar, consideramos, el cinturón verde, aumentar población y territorio para construir y lograr su infraestructura portuaria. Puerto de Cabras intentó ampliar su territorio sobre los pagos de los estancos, la Somada, Guigué y el Time, robándoselos a Tetir. Crecer en territorio y en población. Elementos que te pedía la autoridad de entonces para que el puerto fuera realidad. La demarcación territorial, el primer impulso fue a raíz del muelle, por supuesto. Pero es que soterradamente se mantiene la vocación de anexionarse a Casillas y a Tetir hasta 1924-25, que es cuando el Estatuto Municipal del año 24 le confiere a Puerto Cabras unos elementos jurídicos suficientes como para anexionarse a los municipios colindantes. Prácticamente Tetir claudicó desde un principio, ya estaban emparentados las familias de Puerto con Tetir. No hubo problema. En 1925, en junio, deciden extinguirse como municipio y agregarse a Puerto de Cabras con capitalidad en Puerto. Puerto ya no necesitaba luchar en ese lado. Sin embargo, Casillas puso un poco más de pega. Y Puerto Cabras batalló disolviendo el ayuntamiento elegido, nombrando el delegado de gobierno un alcalde que sabía que iba a ser adepto a la fusión a Puerto Cabras y finalmente acordando en septiembre de 1926 extinguirse, pero por ese tipo de presiones, ¿no? A pesar de todo, el deseo de independencia de los vecinos de Tetir y Casillas del Ángel se mantuvo durante varias décadas. El 16 de marzo de 1956, el Consejo de Ministros aprobó un cambio de la toponimia del lugar, que pasó a denominarse Puerto del Rosario, por la advocación mariana que desde finales del siglo XIX se mostró a una imagen de la que sería la patrona capitalina. La constatación de esa espiritualidad es la iglesia parroquial, que a comienzos del siglo XIX se erigió aquí para venerar a Nuestra Señora del Rosario. En todo este largo periodo en que se va formando lo que es Puerto de Cabras a nivel político-administrativo, lógicamente va dejando unas huellas sobre el territorio con edificios de cierta relevancia. De los más antiguos, pues el propio cementerio, un poco antes la iglesia parroquial, se abrió como capillita en la calle García Hernández y hacia 1828 se construye en la plaza que hoy vemos. El templo, tal como lo conocemos hoy en día, es fruto de varias intervenciones que modificaron su aspecto con el paso de los años y que concluyeron en 1931 con la construcción de la actual torre fachada. Medio siglo antes, en 1845, se planteó la posibilidad de construir 2 torres en lugar de una, pero el proyecto tuvo que ser abandonado por falta de presupuesto. La iglesia parroquial de Puerto del Rosario es un edificio de estilo neoclásico, de una sola nave y planta rectangular con cubierta de teja a 2 aguas. Cuenta con 2 sacristías adosadas a ambos lados de la capilla mayor y con acceso directo desde la calle, esquinas de cantería y amplios ventanales y puertas abiertas a ambos lados del templo, embarcados todos ellos en cantería roja. La gran torre fachada, fruto de las últimas intervenciones en la construcción, preside la portada principal y se divide en 3 cuerpos. En el superior se encuentra el campanario, de forma cuadrangular y con doble hueco de campana en cada lado, rematado con una estructura piramidal y una cruz ubicada en el vértice superior. Sobre otro cuerpo de perfil recortado con líneas ondulantes se encuentra el reloj y, debajo de este, la parte baja de la torre en la que el cuerpo presenta 3 arcos de medio punto sobre el que se abren 5 ventanas, 3 en la parte frontal y una en cada lateral de la torre. Bajo la torre se sitúa el acceso principal al templo. En el interior de la iglesia parroquial de Puerto del Rosario destaca la cubierta de madera y el retablo. El original, iniciado y dirigido por Teófilo Martínez de Escobar, no ha llegado hasta nuestros días, pero el que actualmente se encuentra en la iglesia
es una reproducción de aquel realizado a petición popular. Es un conjunto policromado en tonos azules, rosados y dorados sobre un fondo blanco marmoleado. Se compone de un cuerpo central con hornacina, flanqueado por 2 columnas y coronado por un frontón curvo en el que aparece representado el Cordero Divino, con llamativos rayos saliendo de él. La parte central está dedicada a la imagen titular del templo, Nuestra Señora del Rosario. Es una escultura de candelero que data del siglo XIX y que sustituye a la imagen original que se encuentra en la sacristía. Esta es de madera policromada y bulto redondo y data del siglo XVIII. El hecho de que surgiera el culto al Rosario en Puerto de Cabras es porque había una cofradía del Rosario dentro de la parroquia de Santo Domingo de Juan de Tetir, dominico por tanto. Ellos veneran especialmente a la Virgen del Rosario. Uno de los cofrades de aquella cofradía de Tetir, doña Teresa López y su esposo, traen esta imagen de la Baja Andalucía. En los laterales del retablo se ubican las imágenes de San Luis Gonzaga y de San José con el Niño, ambas de bulto redondo. Tanto en el muro de la epístola como en el del Evangelio existen repisas sobre las que se ubican otras representaciones. En el lado de la epístola y cerca de la puerta principal está la imagen de bulto redondo de la patrona del gremio de los mareantes, Nuestra Señora del Carmen, sobre una repisa de yeso entre unas molduras en la pared que imitan una hornacina de arco apuntado. Otras 2 representaciones de bulto redondo ocupan esta zona del templo. Son las de Nuestra Señora de Auxiliadora y la del Sagrado Corazón de Jesús, ambas sobre repisas que sobresalen del muro. En el lado opuesto, el del Evangelio, otras 3 esculturas de bulto redondo, la de San Cristóbal con el Niño al hombro y portando un bastón que termina en forma de palmera, la de Cristo atado a la columna, realizada en yeso a tamaño natural, y la de San Martín de Porres sujetando un cestillo con una mano y con la otra ofreciéndole pan al niño que se encuentra a sus pies. En 1993 el templo pasó a formar parte de los bienes de interés cultural de Fuerteventura. No es necesario alejarse demasiado de la capital para apreciar otro de los aspectos más representativos del paisaje majorero. En sus planicies sobresalen airosas ermitas y blancos molinos. Una parte importante del desarrollo de estos pagos y de la propia evolución de la isla fueron los molinos y molinas que, con el de la Asomada, siguen teniendo una significación etnográfica más allá de su valor arquitectónico. Durante varios siglos, Fuerteventura fue presa fácil de los piratas, por lo que estos emplazamientos cercanos a la costa suponían un riesgo. La población se concentraba en pequeños asentamientos del interior, donde probablemente se sentía protegida, tanto por la geografía de la isla como por la fe que profesaban. En octubre de 1670, un vecino de la zona llamado Manuel de la Trinidad solicitó al obispo permiso para erigir una ermita en sus propias tierras bajo la advocación de Nuestra Señora de la Merced. De la Trinidad se comprometió con la dotación del templo, la adquisición de su primera imagen y el coste de las fiestas en honor a la Virgen. El paso del tiempo hizo que el fervor hacia las Mercedes se incrementara en el vecindario del Time y de los pagos limítrofes, hasta el punto de que a mediados del siglo XVIII, en la década de 1750, asistimos a un periodo de esplendor para este tipo de celebraciones religiosas en torno a este título de la Merced. En el año 49 ya hay referencias sobre una primitiva cofradía de la Virgen de la Merced, pero sin duda va a ser los años 50 el periodo dorado de la devoción de las Mercedes en este rincón de Fuerteventura. Al menos 2 circunstancias lo hacen posible. La primera fue la visita del obispo mercedario, Fray Valentín Morán, que en ese entonces visitaba la isla y que intentó que los vecinos alentaran el culto a este título mariano, por el que él también sentía gran devoción como fraile mercedario. Y la segunda es la visita de unos frailes mercedarios que se encontraban de misión por las islas, impulsados por este obispo. Tal es así que en el año 58 el obispo redactó unas constituciones nuevas para esta cofradía con el fin de que fuesen agregadas a los privilegios de las archicofradías de la Orden de la Merced, que era un privilegio que se concedía a los vecinos del Time por su fervor a esta Virgen. En 1674, la ermita de Nuestra Señora de la Merced
ya contaba con lo esencial para el desarrollo del culto, pero su aspecto actual es producto de las diferentes reformas que se han llevado a cabo a lo largo de los siglos. El clima de fervor hacia el título de las Mercedes, que se había potenciado durante la década de 1750 y que tuvo consecuencias con posterioridad, permitió que en los años 70 los vecinos elevaran una petición formal al obispo Fray Juan Bautista Cervera, que se encontraba en el año 73 de visita en la parroquia de la Oliva, de la que ellos eran dependientes, para intentar incrementar el volumen de la ermita y responder eficazmente a los cultos que se practicaban en la misma. Tal fue así que el obispo Juan Bautista Cervera permitió agrandar la ermita preexistente del siglo XVII y reformada en el siglo XVIII con un nuevo presbiterio que se adosó al cuerpo previo. El cuerpo previo es una estructura de signo mudéjar, con espesos muros de mampuesto, techumbres de madera a dos aguas, y esta estructura dio paso al nuevo presbiterio, que se delimitó por un arco toral de cantería. Adosada a la cabecera por el muro de la epístola se encuentra la sacristía, con cubierta a cuatro aguas. No tiene acceso directo desde el exterior, pero cuenta con una pequeña ventana en el muro de poniente. Los accesos al templo se encuentran en el muro sur y en la portada principal, ambos rematados por un arco de medio punto, uno en cantería oscura y otro clara. Las únicas reformas de interés que se produjeron en el templo, que seguía conservando sus muros de mampuesto, el habitual trastejo de las techumbres, fue la inclusión de una espadaña que lleva la fecha de 1909 y que se acompaña de una campana que donaron en ese mismo año los vecinos de la zona. La cubierta interior del templo es de madera con almizate decorado. Un fino cordón tallado decora la pequeña solera sobre la que se apoyan las vigas pares y 6 tirantes simples contrarrestan los empujes de la armadura. 2 escalones sitúan el altar mayor en un plano elevado sobre el resto del conjunto y a la derecha una puerta dintelada en cantería clara y de madera policromada con motivos florales de acceso a la sacristía. Próximo al arco toral se encuentra el púlpito, adosado al muro del Evangelio, de madera pintada de blanco y con una franja roja decorando los casetones. Cuenta este con una pequeña celosía a modo de confesionario al inicio de la baranda. Un llamativo banco de madera con respaldar completa el mobiliario del templo y se ubica tras la parte izquierda del acceso principal. Presidiendo el conjunto está el retablo, al estilo rococó, policromado y dorado con motivos florales sobre fondo blanco y ocupando la parte del altar mayor. El retablo es sin duda el bien más característico que posee la ermita en la actualidad y es una obra de gran interés. Conforme a la tradición vigente en la isla, es un retablo que se construyó con madera, con tablones de madera posiblemente importados de otras islas, dada la inexistencia de recursos líneos suficientes en la isla de Fuerteventura, y responde por su estructura, por su volumen y por su organización a los sistemas habituales presentes en otras construcciones de Fuerteventura. Se trata de un mueble muy sencillo, de 2 cuerpos, uno primero, con 3 calles y un remate superior a modo de ático en el que se contiene una hornacina que alberga la escultura de un Cristo crucificado. Consta de un único cuerpo y 3 calles separadas por estípites, cada una de ellas con una hornacina rematada por un arco de medio punto, en el caso de las laterales, y por un arco trilobulado en el caso de la hornacina central, de mayor tamaño, que rompe el espacio que separa el cuerpo del ático. Este último cuenta también con una hornacina flanqueada por estípites. Es de gran desarrollo y está profusamente decorado con volutas. El retablo del Time tiene la peculiaridad de que reproduce un repertorio culto acorde a las soluciones de gusto rococó que empezaban ya a no tener vigencia en otras islas debido a la fecha avanzada. Nos estamos hablando de los años 90 y estos repertorios estuvieron en boga durante los 60, 70 y 80. Esto nos demuestra el cierto conservadurismo en el que se mueven las decoraciones polícromas en la isla de Fuerteventura. Aún así, las decoraciones rococó incluyen repertorios y símbolos distintivos de esta estética. Es el caso de la rocalla y de los recursos florales que se distribuyen por toda la superficie, llenando los espacios de tableros lisos, los fondos de las hornacinas, con un sentido colorista en el que predominan tonos blancos y rojos, matizados por dorados y leves toques de verde y azul. Es también muy interesante estudiar y ver y comprobar cómo estos repertorios también se asimilan y se acoplan perfectamente a las superficies de madera calada o recortada para su desarrollo. Esto se observa claramente en los aletones que flanquean el remate, así como en los florones o jarrones que rematan los extremos del primer cuerpo.
En cada una de las 4 hornacinas se ubica una representación. La de Nuestra Señora de la Merced en la hornacina principal es una imagen de candelero que data del siglo XVIII. Viste el hábito de la orden mercedaria y en una mano porta al niño y en la otra el escapulario. Tiene pelo natural y los ojos han sido pintados al óleo. Otra escultura notable es San Ramón Nonato, una de las devociones más queridas por los frailes mercedarios y por la espiritualidad en torno a la Virgen de la Merced y de la que no existen referencias documentales. Sin embargo, se ha estimado como un trabajo del siglo XIX, pero dada su vinculación con el carácter de las esculturas populares de Fuerteventura, su origen también podría situarse en el siglo XVIII y tener vinculación con las reformas promovidas en la ermita, tanto en su construcción como en la dotación del retablo mayor. Porta en su mano derecha una palma circundada por 3 coronas que representan la castidad, la elocuencia y el martirio. Es de madera tallada y policromada. En el lado opuesto, vistiendo sobre pelliz, encima de la sotana, está la imagen de San Vicente de Paúl, una escultura de madera y estucado, de bulto redondo y con telas encoladas. Sobre la mesa del retablo y delante del sagrario está el Sagrado Corazón de Jesús, una obra de factura reciente. En 2007 se dieron por finalizados los últimos trabajos de restauración del templo, que comenzaron en 2006 y cuyos principales objetivos fueron la recuperación de la techumbre y del retablo mayor. Un año después, en 2008, la ermita de Nuestra Señora de la Merced fue declarada como bien de interés cultural. Siguiendo hacia el interior de la isla, nos encontramos con las llanuras arcillosas de la Vega de Tetir, en las que, a pesar de que el agua no es abundante, la vegetación ha aprendido a sobrellevar la sequía, el viento y el calor. La tierra de esta isla ermitaña no miente. El que miente aquí es el cielo, que se cubre de nubes y no llueve. Y, a pesar de todo, Tetir se caracteriza por ser una de las vegas más productivas de Fuerteventura. Ya Pascual Madot la describía en su diccionario geográfico como una vecindad formada por 3 valles muy fértiles y rodeada de 4 sierras o cuchillos. Con la abolición de los señoríos y la demarcación municipal llevada a cabo en la isla tras las Cortes de Cádiz en 1812, Fuerteventura quedó dividida en 7 municipios, uno por cada una de las parroquias que existían en ese momento, entre ellas la de Tetir. Por entonces, Puerto de Cabras no disponía de parroquia, por lo que se estableció que aquella pequeña aldea fuera dependiente de Tetir. Habría que esperar hasta el 1 de febrero de 1835 para que los ayuntamientos de Tetir y Casillas del Ángel llegaran a un acuerdo acerca del deslinde territorial y Puerto de Cabras obtuviera su propia municipalidad. Este contencioso, que se prolongó durante varias décadas, no impidió que cada municipio mantuviera una seña de identidad propia que se pone de manifiesto cada año en las fiestas de honor a sus santos. En Tetir, estas están dedicadas a San Andrés en noviembre y a Santo Domingo de Guzmán en agosto. A la sombra de más de 3 siglos de historia, los tetireños festejan su devoción al santo. Tetir tuvo una importancia notable en el conjunto de la isla de Fuerteventura porque se encuentra en la zona media de la isla y fue durante mucho tiempo un lugar con gran importancia para las explotaciones ganaderas y agrícolas. Esta vinculación con el mundo del campo se expresa también en sus devociones porque un acuerdo del Cabildo de 1609 planteaba la presencia de San Andrés como santo protector de los labradores. Esta devoción tuvo desarrollo en el núcleo principal de la isla, en la capital que era Betancuria, pero también en Tetir a través de un pequeño oratorio que ya aparece documentado a principios del siglo XVII. El primer recinto fue construido por los tetireños entre 1600 y 1602 en el Valle de la Sargenta, tal como refleja la relación de ermitas realizada por el obispo Pedro Manuel Dávila y Cárdenas en 1735. Pero su presencia perduró apenas 2 siglos. Hacia 1791, un mandato episcopal ordenó su derribo, aunque, para entonces, Tetir ya contaba con su nuevo templo. La iglesia de Santo Domingo de Guzmán se erigió a principios del siglo XVIII, aunque habría que esperar hasta la década de 1740 para que el templo quedara bien equipado y hasta 1778 para que el cabildo catedralicio le otorgara el rango de parroquia sufragánea.
Es en este momento cuando se fundan las hermandades de legos del Santísimo Sacramento, la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario y la Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio, todas ellas coordinadas por un mismo sacerdote. La iglesia se enmarca en el estilo barroco de comienzos del siglo XVIII y ha sido sometida a numerosas reformas que en ocasiones han respondido a necesidades de ampliación y en otras a proyectos de conservación. Es un edificio de una sola nave cubierta a 3 aguas y teja, con un presbiterio diferenciado en altura, techado a 4 aguas. Adosadas al muro sur se encuentran la sacristía y la sala bautismal. Hacia la mitad del muro de la epístola se abre la puerta lateral, rematado por un arco de medio punto y en cantería clara. En la década de 1880 se promueve la construcción de la torre fachada actual, que es sin duda el elemento externo más significativo de la construcción. Esta idea se originó en la década de los 60, pero no se pudo materializar hasta 20 años después, en el que se firmaron los convenios correspondientes entre las autoridades políticas de Tetir, el obispado y instituciones superiores de Madrid, a las que se pidió ayuda económica. El resultado final fue la definición de una torre fachada. Esta torre fachada, que es el elemento distintivo del edificio al exterior, es sin duda lo que marca la idiosincrasia y el conocimiento del templo en el paisaje majorero. Es muy interesante porque es una construcción conforme a los modos tradicionales, en el que se superponen 3 cuerpos decrecientes en altura con un remate, con la particularidad de que la parte inferior permite el acceso al templo a través de diversos pórticos. Algo que es muy sugerente es considerar cómo en una isla tan seca, donde el paisaje, ya digo, refleja esta pobreza, por decirlo así, después estos pequeños templos al abrirse eran verdaderos bosques, por decirlo así, de arte, ¿no? Y bosques de arte y de color. La cubierta interior de la iglesia es una sencilla armadura de madera con tirantes pareados decorados con motivos de lacería. A los pies del templo se ubica el coro, realizado en madera, al que se accede por una escalera de caracol. El elemento patrimonial que define el interior de la construcción de la iglesia de Santo Domingo de Tetir, de la parroquia, es sin duda el retablo mayor. Esta obra, que fue construida a mediados del siglo XVIII, con materiales traídos de Tenerife y con diferentes procedimientos, describe una estructura un tanto singular, que debe ser producto de las reformas a las que se sometió con el paso del tiempo. Lo interesante es que la construcción actual describe elementos no habituales reunirlos de forma conjunta en una obra. En el retablo mayor de Tetir encontramos columnas salomónicas, estípites, relieves decorativos con motivos plenamente dieciochescos, encontramos motivos también vinculados a los retablos previos como las aves, pináculos de recursos manieristas, encontramos un medallón con el anagrama de IHS, que no son tan proclives a las construcciones del siglo XVIII. Fue Macario Batista, escultor residente en la isla de Fuerteventura, el encargado de llevar a cabo dichas modificaciones. Describe una estructura bastante simple que no se adapta totalmente al muro perimetral en el que se asienta, y es consecuencia, por tanto, de la combinación de elementos que ya estaban presentes en su origen con otros que se fueron añadiendo en posteriores reformas. Está decorado con motivos frutales y arbotantes en la zona del ático que parecen surgir de la cabeza de unas aves y se compone de un único cuerpo y 3 hornacinas separadas por estípites y 2 columnas salomónicas a distinto nivel. El retablo también ha sufrido una evolución posterior, fue repintado e intervenido por Macario Batista en la década de 1880, por lo que no sabemos exactamente cuánto de su apariencia actual tiene que ver con esta intervención de mediados del siglo XVIII. Santo Domingo de Guzmán acapara el protagonismo del conjunto desde su posición en la hornacina central. Se trata de una escultura de candelero que sostiene el estandarte en la mano derecha y a cuyos pies se encuentra un perro que muerde la antorcha con la esfera terrestre. Por su morfología, por el trabajo del rostro, el del cabello y los aspectos de policromía, puede que sea un trabajo realizado en Tenerife, porque precisamente de Tenerife se trajo también buena parte del material que requirió la construcción. También hay un elemento que puede resultar curioso, que es la presencia de un perro blanco y negro, que es el color del hábito de los dominicos, junto precisamente a Santo Domingo, un perro además que tiene en sus fauces una antorcha encendida. Esto, en fin, tiene varias razones iconográficas, pero por quedarnos con una, quizás la más elocuente, es la identificación de los dominicos
como los domini canes, en latín, los perros del Señor, de la manera que se interpreta que los dominicos serían los protectores de la fe, quienes, como un perro guardián, ahuyentan a los enemigos de la fe. A la derecha del santo titular está Santa Catalina, otra imagen de candelero vestida con el hábito negro y blanco de la Orden de los Dominicos y con una corona de espinos. Y en el lado opuesto a esta, en la hornacina de la izquierda, una imagen de Nuestra Señora del Rosario encargada en el siglo XVIII por la cofradía que lleva su mismo nombre. En el cuerpo bajo, en la mesa del altar, donde se desarrollaron los cultos hasta las reformas del Concilio Vaticano, destaca la presencia de un sagrario que posee diversas columnillas de corte salomónico, aunque no hay constancia documental de que este sagrario sea el que se construyó durante la década de 1770, cuando la iglesia adquiere la categoría de parroquia en tiempos del cura Antonio Francisco de Córdoba. Adosado al muro del Evangelio está el púlpito, realizado en madera policromada y decorado con representaciones alusivas a la Eucaristía. En esta zona del templo se ubican además varias hornacinas con las imágenes de San Antonio con el Niño, San José con el Niño, la Inmaculada Concepción y Cristo en la cruz, todas ellas de bulto redondo. De mayor antigüedad son las representaciones de San Juan Bautista, vestido con túnica y con el Cordero a sus pies, y la de San Andrés, talladas en madera en el siglo XVIII. Es también destacable la imagen de candelero de Nuestra Señora de los Dolores, con un puñal en el pecho, un pañuelo y una corona de metal. El templo cuenta además con algunas obras pictóricas de interés, como es el cuadro de ánimas atribuido al pintor canario Juan Bautista Bolaños. Se trata de un cuadro de gran formato, un óleo sobre lienzo con marco de madera negro y decorado con motivos dorados que fue realizado a finales del siglo XVIII. También la pintura de Santa Francisca Romana pertenece a esta época y fue realizada con la misma técnica. Más moderna es la pintura de las santas Justa y Rufina sosteniendo la giralda y portando la palma de martirio, y que probablemente sea de finales del siglo XIX. En 1984 se descubrieron en las paredes de la nave de la iglesia de Santo Domingo de Tetir unos restos pictóricos, temples sobre mortero de cal y arena, que al irse avanzando en los trabajos se permitió recuperar una parte ciertamente menor respecto al conjunto que debió existir en su momento, pero por lo menos ha permitido estudiarlo e identificar parcialmente su iconografía. En uno de los casos, el mejor conservado, el del lado de la epístola, lo que se ve es una composición central presidida por, aunque está muy deteriorada, por una representación del titular de la iglesia, de Santo Domingo, el fundador de la Orden de los Dominicos, arrodillado en lo que puede ser su celda, con el torso desnudo. A sus pies hay una azucena, que es un símbolo iconográfico que digamos da la clave sobre su pureza, y un libro que parece que reflejar que esta penitencia que él se está infligiendo, porque él está en actitud de disciplinarse, digamos de azotarse, se ha producido en un momento, digamos, de meditación o de oración. El cuadro de los misterios del Rosario es de especial relevancia al ser el único tema existente en el patrimonio histórico-artístico, no solo de Fuerteventura, sino de todo el archipiélago. Tiene sentido la presencia de esta iconografía en la iglesia de Santo Domingo, ya que la Virgen del Rosario es la principal devoción mariana de la orden dominica, una orden que, aunque no llegó a fundar en Fuerteventura, sí tiene la devoción al Rosario, la devoción a Santo Domingo, varias manifestaciones. La documentación avala su llegada al templo entre 1743 y 1753, y esta cronología aproximada que nos proporciona la documentación permite considerar, en mi opinión, la autoría de Nicolás de Medina. Nicolás de Medina fue un pintor nacido en Tenerife, nacido en La Laguna en 1702, murió en 1750, y se ha documentado un trabajo suyo importante en Fuerteventura, el cuadro de la nave de la iglesia, de la sacristía de la iglesia de Betancuria, y puede ser el caso también de esta pintura de la Virgen del Rosario con Santo Domingo y con San Francisco. Por su significación histórica y artística, la iglesia de Santo Domingo de Guzmán se convierte en bien de interés cultural en la categoría de monumento en el año 1985. Que no hay que valorar solamente el arte por cantidad, por firma, por calidad. Hay otros criterios para valorar el arte también, ¿no? Y yo creo que en ese sentido Fuerteventura es una isla muy rica, y pienso que además es una isla en la que se han hecho importantes esfuerzos
por conservarlo y por divulgarlo. Dentro de unos años, estas fotografías tendrán el valor del tiempo transcurrido. Hablarán de la misma isla y de los mismos lugares, pero lo harán en pasado, porque los recuerdos pertenecen a un tiempo pretérito.